Bueno, mi gente, ya tenemos anuncio de los TOTS. En este video vamos a mostrar el último fichaje antes de los TOTS y también vamos a decirle a ustedes cómo prepararse para él. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el Tito Lowen una vez más. Para todos ustedes, bueno, gente, sí, ya hace 11 horas la gente de FIFA Mobile ha dicho de que nos preparemos para los TOTS. Disculpe que por ahí está mi hija molestando un poquitito, pero no importa, no importa, la vamos a añadir en este video también. Y bueno, vamos chicos, bueno, se van a venir con todos los TOTS, vamos a hablar de cómo prepararnos para eso, pero antes de, yo como siempre le dejo un video muy interesante de cómo comprar o vender jugadores, cuándo es el mejor momento. Esto nosotros ya hicimos ese video y tiene conceptos de oferta y demanda que a usted también le pueden servir para cualquier cosa, ¿no? En la vida real. Pues bueno, mi gente, vamos al mambo, ¿no? Vamos al mambo. Primero que todo voy a traer el fichaje, sí, el fichaje importantísimo, el señor Sadio Mané. Mi recomendación es que se lo haga, ¿vale? Es un jugador que tiene muy buenas características, 5 de pierna mala, que es algo importante, un jugador totalmente físico, ¿sí? Los africanos toda la vida han sido muy físicos. Entonces vamos nosotros a darle a este intercambio un gran jugador, la verdad que sí, vamos a tenerlo aquí en la plantilla y será uno de estos revulsivos, ¿no? Uno de estos revulsivos para nosotros añadir a nuestro equipo, ¿vale? Ya he hecho un video de cómo remontar, de cómo atacar, cómo defender, conceptos muy claros y básicos que se aplican en el fútbol, en la vida real y que también nos podemos aplicar en un juego, ¿sí? Como en el FIFA Mobile. Por otro lugar, chicos, bueno, ya aparte de mostrar lo que son todos los jugadores, etcétera, etcétera, vamos a pasar a lo que es el mercado, ¿no? El mercado está teniendo altibajos, ¿sí? Demasiados altibajos. Muchas personas, como ustedes pueden ver, pasa de lo que es la oferta, la demanda es muy alta, hay mucha incertidumbre y yo quiero decirle a todos ustedes de que ahorita mismo quizás no sea el mejor momento para comprar jugadores. No hay oferta del señor Philip Lahm, no hay oferta, bueno, hay una oferta del señor Van der Sar, pero bueno, como ustedes pueden ver, es muchísima. O sea, nadie va a pagar ahorita 400 millones de monedas por un portero que quizás 5 días después su valor baje un poco. Estoy diciendo de que baje un poco a lo nuevo, ¿no? Quizás lleguen mejores porteros o porteros que sean un poco más eficientes que el señor Van der Sar. Bueno, sabemos que por la parte de los porteros ser eficiente es algo muy relativo, ¿no? Lo mismo el señor Donnarumma bajó de 51.000 a 25.000, pero ya no hay más oferta. Si usted, por ejemplo, ve que con los TOTS le quedan muy lejos, pues esté pendiente de este tipo de cartas que le van a dar un muy buen GRL. Esa es la idea, ese es el plan, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a mantener muy al margen de todo, yo voy a entrar muy fuerte a los TOTS, pero yo también estaré mirando el mercado. Por ejemplo, cartas como Marquinhos, Rubén Díaz Utotti, De Bruyne, son cartas que quizás si las puedo agarrar yo en un muy buen precio, sé de que me van a dar muy buen GRL y sé que van a poder tener estadísticas muy similares a lo que son los TOTS. Similares lo hablo en el sentido en que puedo llegar a estar ahí, ¿no? A equiparar un poco, ya que los TOTS van a estar un poco más arriba y los Utotti un poquito más abajo, ¿no? Entonces, de última, si no tengo lo mejor, que son los TOTS, pues voy a tener los Utotis, que son algo muy bueno y algo muy top. Por eso tenemos que ver la clasificación de las cartas y entender de para mí qué es mejor. Si ir directamente a por los TOTS, tengo monedas guardadas para los TOTS, los precios van a ser muy elevados, o directamente digo, bueno, no voy full con los TOTS, pero me armo un equipo de Utotis. Ojo con eso. Aparte que las cartas Utotti pueden valorarse muchísimo más, se van a revalorar cada vez más, entendiendo de que, pues, la oferta no es muy alta y la demanda ya no va a ser tanto para ese tipo de cartas, va a ser directamente para los TOTS. Entonces, ojito con eso, chicos, porque nos puede servir bastante a todos. Nos puede servir bastante a todos. Ya hay un anuncio. ¿Qué quieres, amor? Agüita. Mira, aquí hay agüita, amor. Ven. Disculpen ahí que mi hija está pidiendo un poquito de agua. Así que, bueno, esto nos puede servir a todos, chicos. Cartas por posiciones, chicos. Mediocampistas. Importantísimo. Sabemos de que, por ejemplo, está De Bruyne. Sabemos también que hay jugadores como los defensas centrales que son muy importantes, que es Marquinhos, Rubén Díaz, porteros que nos den buen GRL, el señor Donnarumma, ¿sí?
etcétera, etcétera. Cartas muy, muy, muy top, muy chetadas. Si usted las puede adquirir, hágalo. Mire, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha bajado un montón. Hay una oferta de él impresionante. El problema es que alguien compra ahorita esta carta, entendiendo del anuncio de los TOTS y las posibles medias que van a tener estos TOTS. Entonces, Cristiano quizás va a bajar un poco de precio. La gente que lo pueda comprar ahora se está atreviendo bastante porque quizás va a llegar una carta muchísimo más top de Cristiano y bueno, nadie le va a interesar esta. Entonces, las otras personas que quizás vean esto como una oportunidad, no puede estar mal, entendiendo ya cuando lleguen los TOTS. Mi consejo es ahorita mismo no apresurarse, no comprar nada, no vender nada, porque puede haber panic sell. Si hay un panic sell, todo va a bajar un montón. Y eso es lo que usted debe de evitar. Si llega a pasar, usted no vaya a ponerse a vender sus jugadores. No, 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 tranquilo. Deje que salgan los TOTS, espere un par de días más y cuando usted considere de que en el mercado no hay mucha oferta del jugador que usted tiene, ya sea Utoti, ya sea Totti, pues bueno, en ese momento que no haya la oferta, usted póngalo y lo vende en el precio que esté en ese momento. ¿Por qué? Porque si usted se suma a la gente que está en panic sell y empieza a vender sus jugadores, pues quizás termine con 15 millones de monedas de todo un equipo. Y esa no es la idea. La idea es que usted vaya con calma, entienda de que en el mercado siempre va a fluctuar, porque esto es oferta y demanda. Esto es un concepto que nosotros explicamos en el otro video y por eso usted tiene que estar tranquilo, ¿vale? Estar tranquilo. Si los TOTS traen mucho GRL, pues está perfecto, todo bien. ¿Va a cambiar o no va a cambiar el juego? Bueno, sí, puede cambiar el juego, claramente. Pero aún así todo, en lo que es el mercado, la oferta y demanda va a depararle a usted el valor de sus cartas. Entonces, no se desespere, intente vender sus cartas cuando no haya mucha oferta de cada una de ellas y después usted se va preparando poco a poco para los TOTS. No se olvide que dentro de poco ya el pase de batalla hay uno nuevo. Entonces, pues usted va a poder hacer la inversión en el pase de batalla y va a ir mejorando su equipo. No necesariamente el primer día usted tiene que tener todos los TOTS. No necesariamente en el primer día usted tiene que desesperarse. Calma, poco a poco, como yo lo he explicado en el canal, va cambiando su equipo posición por posición. Esa es la mejor forma. Yo, por ejemplo, ahorita mismo no me planteo cambiar a Cristiano Ronaldo. Yo ahorita mismo, por ejemplo, no me planteo cambiar casi nada. Todo lo que me dé el pase de batalla y las ofertas que puedan traer los TOTS. Yo, ¿qué me puedo plantear? Una posición, el defensa central. Si encuentro un Marquinhos machetado, pues me compro otro Marquinhos. O el portero, por ejemplo. Ustedes saben que yo casi ya lo estoy utilizando porque no tengo más porteros y porque ahorita no quiero invertir. Entonces, quiero invertir porque ya en 3 días llegan los TOTS. Esa es la idea, chicos. Poco a poco ir mejorando el equipo, no desesperarnos, entender de que hay una oferta, una demanda y que nosotros, según vayamos viendo las gráficas, el problema es que no hay tantas gráficas aquí, pero vayamos viendo nosotros algunas gráficas de varios jugadores, pues vamos a comprender cuándo comprar o cuándo vender. Aquí vamos a ver un claro ejemplo de Blanc. O sea, el jugador ha estado fluctuando bastante según su precio por la oferta que hay, ¿sí? A menor oferta, obviamente, pues todo el mundo quiere bastante este jugador. Si hay mucha oferta del jugador, pues va a caer el precio. Entonces cae el precio y el jugador ya no te cuesta 87 millones de monedas, sino que te cuesta la mitad, 40 o menos. Entonces, no entren en esto del panic sell ni vendan sus cartas ahora. Este es lo que yo les quiero decir, lo que yo les puedo llegar a recomendar, de verdad. Entiéndame lo que le estoy diciendo, aproveche en el momento en que hay panic sell y compre algunas de estas cartas. O sea, si usted, por ejemplo, tiene X monto de monedas guardadas, y usted dice, uy, mira, este Blanc de pasar de 84 millones de monedas, según la gráfica, el problema es que no podemos ver la gráfica y no se le puede hacer un seguimiento más meticuloso, pero pasó de 85 millones de monedas a 35 millones de monedas, es un GRL 95. Los TOTS, por ejemplo, el que más llegó, vamos a poner un ejemplo, esto es teórico, ¿no? De 99 de media, ¿no? El máximo central, ¿no? O 100, por ejemplo. Bueno, Blanc con mejoras puede llegar a 100 también. Entonces, quizás no baje tanto el precio teóricamente, sino que la gente lo ha hecho bajar por la gran oferta que hay. Entonces yo digo, bueno, yo que soy un jugador free to play, que no le invierto el dinero al juego, pues puede servirme una carta como Blanc, ¿no? Tenerla como defensa central. Entonces, bueno, yo invierto en esta carta y espero
Así de fácil, chicos, así de fácil. De verdad, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, dejarme en los comentarios qué opina usted de esto, de los TOTS. ¿Qué opina usted de los próximos anuncios que van a ver de las cartitas? Y no olvide suscribirse, darle like. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.